Bueno, vamos a tratar de resolver un ejercicio de asociación de resistencias, ¿sí? El circuito planteado es este que está en la figura, ¿sí? Con 8 resistencias, cuyos valores son estos que están acá, ¿sí? Lo que me pide justamente es calcular la resistencia equivalente de todo este circuito. Con respecto a los valores, lo que podemos aclarar es que existe una forma de notación que es agregarle la K, que lo único que hace es multiplicar al número por 1000. ¿Sí? Es un múltiplo del número. Para no tener que escribir tantos ceros, se pone directamente la K y eso indica que el verdadero valor es este número multiplicado por 1000. En este caso, si es un K, va a ser 1000 ohms. ¿Sí? En el caso de 1,5 o 3K3, ¿sí? Se reemplaza la K por la coma. Entonces, un K5 equivale a 1,5K, equivale a 1,5 por 1000, equivale a 1500 ohms. ¿Sí? Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer siempre para trabajar con este tipo de ejercicios es marcar los nodos que van a ser nuestros puntos de referencia del circuito, que nos van a decir dónde estamos trabajando o entre qué puntos estamos trabajando y estamos asociando resistencias. Primero, antes de marcar los nodos, deberíamos saber lo que es un nodo, ¿sí? Y un nodo es un punto del circuito donde se unen 3 o más elementos, o como dice el cuadro, es el punto del circuito donde se unen más de 2 elementos. ¿Está bien? Y en este circuito tengo varios. Este que está acá es un punto donde se unen más de 2 elementos. Fíjense que se unen R4, R5, R6 y R7. Por lo tanto, este punto es un nodo. Este punto que está acá es un nodo. Este punto que está acá también es un nodo y este punto que está acá también es un nodo. No es un nodo este punto que une R7 y R8 porque solo une a 2 elementos. ¿Está bien? Vamos entonces a marcar los nodos. Ese es el primer nodo, o uno de los nodos. Este es otro nodo y ese es el último nodo del circuito. Una vez marcados los nodos, lo que hago es ponerle nombres, ponerle etiquetas. ¿Sí? A este que está acá lo voy a llamar A este nodo lo voy a llamar B, a este que está acá lo voy a llamar C, y este nodo le prestamos atención porque está unido al otro nodo, está unido a este nodo que está acá a través de un cable. Por lo tanto, cuando dos nodos se unen a través de un cable, reciben el mismo nombre, es el mismo punto del circuito, es el mismo nodo. Por eso lo llamo C. ¿Sí? Bien, una vez planteado, una vez marcado los nodos, lo que tengo que hacer ahora es ver qué resistencias puedo asociar. Entonces, para asociar resistencias me hago una serie de preguntas. ¿Sí? Las resistencias pueden estar conectadas en serie, pueden estar conectadas en paralelo o puede que no estén en ninguna de estas dos tipos de conexión. ¿Está bien? Si están conectadas en serie, las puedo asociar en serie. Si están conectadas en paralelo, las resuelvo como una equivalente paralelo. Ahora, si no están en ninguna de las dos formas anteriores, quiere decir que no puedo resolverlas. ¿Sí? Es muy común plantear y decir, a ver, ¿no? Digo, me hago la pregunta de si las resistencias están en serie. Por ejemplo, ¿cómo me hago esa pregunta? Digo, dos elementos están en serie cuando se unen en un solo extremo y a esa unión no se conecta un tercer elemento. Entonces me fijo, hago esa pregunta, determino que no hay ningún elemento en serie, entonces es muy común agarrar y decir, ah, bueno, si no están en serie, están en paralelo, entonces las resuelvo como paralelo. No, ese es un error. ¿Está bien? Puede que no esté ni en serie ni en paralelo. Primero me pregunto si están en serie. Por ejemplo, digo, R4, vamos acá, R1 y R2, ¿están unidas en un extremo? Sí, perfecto. ¿Solo en un extremo? Sí, porque en el otro extremo está la fuente. Entonces R1 y R2 están unidas en este punto A. Y digo, ¿a ese punto llegan otros elementos? Sí, llega R4, llega R5 y llega R3. Entonces quiere decir que este punto donde se unen
es un nodo, por lo tanto R1 y R2 no están en serie. ¿Sí? Puedo hacer esas mismas preguntas con todas estas resistencias y la única que voy a tener por afirmativa va a ser con R7 y R8. Fíjense, R7 y R8 están unidas en un único extremo, sí, que es este que está acá. A ese extremo llega un tercer elemento o es un nodo, no, ese extremo solo se conectan R8 y R7. Por lo tanto, R7 y R8 están en serie. Si yo quisiera ya las podría resolver y plantear el circuito equivalente con esta asociación. Pero voy a hacer, como es el primer ejemplo, voy a hacer una inspección más a ver cómo determino qué elementos están en paralelo. Para saber si dos elementos están en paralelo, lo que me tengo que fijar es, ¿están unidas en sus dos extremos? Me fijo, por ejemplo, R4 y R5. ¿Están unidas en sus dos extremos? Sí. Por lo tanto, esas dos resistencias están en paralelo. O lo que es lo mismo, me fijo si están unidas entre los mismos nodos. En este caso, el nodo A y el nodo B, ese es el par de nodos, y R4 y R5 están unidas en ese par de nodos, por lo tanto están en paralelo. No importa otra cosa, ¿eh? No importa si a ese punto llegan otros elementos, no interesa. Digo, ¿tienen sus dos extremos unidos? Sí, entonces están en paralelo. R4 y R5 están en paralelo. ¿Cuál más? ¿R6 y R3 están en paralelo? No, porque no están conectadas a los mismos puntos. Fíjense que sí comparten el nodo C, pero R3 está conectada al nodo A y R6 está conectada al nodo B. Por lo tanto, no están en paralelo. Las únicas dos resistencias que están en paralelo en este circuito son R2 y R3, aparte de R4 y R5, ¿no? Fíjense que R2 y R3, el extremo superior lo tienen unido entre sí y el extremo inferior también. Están conectadas entre A y C. Por lo tanto, son resistencias equivalentes o las puedo asociar en una resistencia equivalente. Tanto R4 y R5 como R2 y R3 están en paralelo. ¿Sí? Si yo quisiera, podría resolver en un único paso el paralelo de R4 y R5, el paralelo de R2 y R3, la serie de R7 y R8 y redibujar el circuito ya con esas resistencias equivalentes. Pero como es el primero, vamos a resolverlo tranquilo, paso por paso. Arranco con la asociación en paralelo de R4 y R5. ¿Sí? Fíjense, R4 y R5 están conectadas entre los nodos A y B. Por lo tanto, la resistencia equivalente la voy a llamar RAB. ¿Sí? Y está bueno que en sus carpetas lo hagan de esta forma también. Marco que voy a asociar, me fijo entre qué nodos está conectado y digo que voy a asociar estas dos que están en paralelo y que la equivalente se va a llamar AB. ¿Sí? ¿Qué ecuación me permite resolver dos resistencias en paralelo? Esta que está acá, que es la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias que voy a asociar. ¿Sí? En este caso, la inversa de R4 la sumo con la inversa de R5 y le hago la inversa al resultado. Eso me va a permitir hallar el valor de la resistencia equivalente paralelo. Reemplazo en la ecuación por los valores de cada una de las resistencias y obtengo que me da una resistencia de 600 ohm. ¿Mm? Ahora, un dato interesante a tener en cuenta que me permite sospechar si yo vengo bien encaminado, si no me equivoqué en un cálculo, es cada vez que yo resuelvo un equivalente paralelo, el resultado tiene que ser menor a la menor de las resistencias que estoy asociando. En este caso, el resultado tiene que ser menor a la de un K, que es la menor de las dos. Y fíjense que puedo sospechar que está más o menos bien, ¿sí? Porque me dio 600 ohms. Está claro, lo que dice este cuadro es eso. ¿Está? Entonces, una vez que resuelvo la resistencia equivalente, me redibujo el circuito ya no con estas dos resistencias, sino con la resistencia equivalente que reemplaza estas dos. Siempre es así. Resuelvo la equivalente, redibujo el circuito equivalente. ¿Está bien? Fíjense, ¿dónde estaban las resistencias R4 y R5? Entre los nodos A y B. Por lo tanto, ¿dónde van a estar
¿Dónde va a quedar conectada la resistencia equivalente? Entre los nodos A y B. La resistencia AB, calculada acá o acá, la redibujo conectada entre los puntos A y B. Esta es la nueva configuración de circuito. Este circuito que está acá es un circuito equivalente a este que está acá. ¿Está bien? Ahora, habíamos dicho en el primer circuito que yo también podía resolver estas dos en serie. Es lo que voy a hacer. ¿Podría resolver R2 y R3 en paralelo? Sí, también, pero vamos haciéndolo en orden. Resuelvo R7 y R8 en serie. ¿Sí? Ya habíamos explicado por qué estaban en serie. Entonces, fíjense, ¿entre qué nodos está conectada la resistencia 7 y la resistencia 8? Entre los nodos B y C. Por lo tanto, la voy a llamar resistencia BC. ¿Está bien? La resistencia BC es la serie entre R7 y R8. ¿Cómo se resuelve la serie de dos resistencias? Directamente haciendo la suma. ¿Está bien? Entonces, RBC es R7 más R8. Reemplazo por los valores, que es de 680 ohm y de 820 ohm, y me da una resistencia de 1500 ohms. ¿Sí? En este caso, al revés que las paralelo, la equivalente serie tiene que ser mayor que la mayor, porque es una suma. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, asocié, redibujé circuito con la equivalente, ahora asocié, ¿sí? Asocié estas dos, entonces me redibujo el circuito con la equivalente que está entre los nodos B y C. Ahí aparece la equivalente que se llama resistencia BC. En este circuito que está acá, ¿qué podría resolver yo? Tengo dos posibilidades. Puedo resolver, como habíamos dicho, el paralelo entre R2 y R3, y si yo me fijo, R6 y esta nueva resistencia equivalente, RBC, también están en paralelo. Fíjense que están conectadas entre los mismos nodos. Entonces podría resolver o este paralelo o los dos juntos en un mismo paso, si quisiera. Pero lo hacemos en paso por paso. Entonces planteo, resuelvo R2 y R3 en paralelo. ¿Sí? ¿Entre qué nodos están conectadas R2 y R3? Entre los nodos A y C. Entonces la llamo resistencia A y C. Digo que es el paralelo entre R2 y R3, planteo la ecuación que la resuelve, ¿sí? Y me da 1500 ohms. Fíjese que 1500 es menor que el valor de las resistencias, pero acá está bueno prestar atención a esto, que cuando yo planteo la equivalente paralelo entre dos resistencias que son iguales, la equivalente da la mitad del valor. Fíjense que las dos resistencias son de 3K, la equivalente da 1500. ¿Sí? Esa es otra cosa para tener en cuenta. La próxima vez que yo tenga que resolver resistencias equivalentes del mismo valor, directamente no puedo no hacer los cálculos y puedo poner que vale la mitad. ¿Sí? Bien, sigo entonces con la resolución del circuito. Planteé la resistencia equivalente, me redibujo el circuito con la equivalente paralelo entre los nodos, como se llama AC, como están las originales entre los nodos A y C, la dibujo entre A y C. ¿Sí? ¿Qué puedo resolver ahora? Y bueno, como habíamos dicho antes, el paralelo entre R6 y RBC. En este caso ya no puedo resolver, no tengo varias para resolver. La única que puedo resolver es R6 y RBC. Las demás resistencias no están ni en serie ni en paralelo ninguna con ninguna. ¿Está claro? Entonces, puedo ir preguntando, haciendo las preguntas de los primeros cuadritos y van a ver que ninguna va a salir por afirmativo. ¿Estamos? Entonces resuelvo el paralelo de R6 con RBC. Fíjense que están conectadas entre los nodos B y C, pero yo ya tengo una RBC. Entonces, para diferenciar esta que voy a llamar RBC de esta RBC que ya tenía, la llamo RBC'. ¿Sí? Entonces digo que RBC', si más adelante yo tendría que resolver resistencias equivalentes entre los nodos B y C, la llamaría RBC segunda, RBC tercera y así sucesivamente. Entonces, planteo la ecuación que resuelve el paralelo entre R6 y RBC con estos valores que están acá y me da que la resistencia equivalente tiene este valor. Fíjense que es menor que la menor. Ahora, acá tengo un montón de decimales.
Bueno, nosotros no vamos a trabajar con tantos decimales, nosotros vamos a trabajar solo con 2 decimales redondeados de acuerdo al valor del tercer decimal, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, si este decimal, sí, bien digo, es mayor o igual que 5, el anterior, el segundo, que es el que nosotros vamos a dejar, se le suma 1. Entonces, si este que está marcado en rojo es mayor o igual que 5, el 9 se le sumaría 1. En este caso, como es menor que 5, queda tal cual está. Entonces trunco en 2 decimales y ese sería el valor de la resistencia equivalente. No es necesario trabajar con tantos decimales, nosotros truncamos teniendo en cuenta ese redondeo para que sea más sencillo, y si lo hacemos de esta forma, redondeando de acuerdo al valor del tercero, el error que estamos cometiendo es tolerable, es mínimo, entonces no tendríamos inconvenientes. ¿Sí? Bien, resolví la equivalente, redibujo el circuito equivalente con la resistencia que asocié conectada entre los nodos en donde estaban las dos. Entonces está conectada entre los nodos B y C, por lo tanto la conecto entre esos dos nodos. La R'BC va conectada entre BC. ¿Sí? En este circuito que está acá, la única posibilidad de resolución que tengo es plantear la serie entre A y B. Y fíjense que esto puede ser confuso porque si uno se redibuja el nodo, uno puede tender a pensar que este sigue siendo un nodo, pero este ya no es más un nodo, este es un punto de referencia del circuito en este caso. No se comporta como nodo, ¿por qué? Porque solo une dos elementos. Si llegara un tercero sería nodo. En este caso no hay un tercer elemento, por lo tanto no es un nodo, es solo un punto. ¿Sí? Entonces estas dos resistencias están en serie, las puedo asociar en serie. ¿Está bien? Y es lo que voy a hacer. Fíjense, están conectadas entre los nodos A y C. B ya no es un nodo. La equivalente de estas dos en serie están entre A y llega al nodo C. Por lo tanto, la voy a llamar AC, pero ya tengo una C. Entonces la llamo RAC', ¿sí? Que es la serie entre RBC' y RAB. Reemplazo por valores y acá tengo el valor de la resistencia equivalente a C'. Bien, planteada la equivalente, redibujo el circuito. ¿Sí? Ahí lo redibujo y fíjense que el nodo, el punto B, ya es un punto que va a dejar de existir en este circuito equivalente, porque quedó absorbido por esta serie. Cuando yo redibuje la equivalente o cuando ponga la equivalente en el lugar que le corresponde, que es entre los nodos A y C, este punto del circuito ya va a estar absorbido por esa resistencia. En este circuito equivalente, el punto B no va a existir. ¿Sí? Bien, fíjense ahora, lo único que puedo resolver es este equivalente. ¿Sí? ¿Y dónde está o entre qué nodos están conectadas RAC y RAC'? Entre A y C. Como va a ser una tercera resistencia entre los mismos nodos, la llamo R segunda AC. ¿Sí? Que va a ser el paralelo entre estas dos. Entonces, calculo, reemplazo por valores, ¿sí? Y este es el resultado que me da. Y acá, fíjense que vuelvo a tener un montón de decimales, por lo tanto voy a tener que redondear. ¿Cómo redondeábamos? De acuerdo al valor del tercer decimal. En este caso, el tercer decimal es mayor que 5. Por lo tanto, este 8 se me incrementa en 1 y pasa a valer 9 y trunco. Ahí está. Me queda 747,99 ohms. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Redibujo el circuito equivalente con esta resistencia equivalente, conectada entre A y C. Y ahí llegó a este circuito. Fíjense que ya el nodo A ya no es más nodo, solo es un punto de referencia. Y el nodo C tampoco ya es nodo. ¿Está bien? Este es un circuito serie. Por lo tanto, lo único que puedo resolver acá es R1 en serie
con RAC segunda. Y ahí sería la última asociación que tengo para hacer, por lo tanto ya estaría en esa serie, ya sería la resistencia total. Entonces la resistencia total es R1 en serie con RAC segunda. La resuelvo, reemplazo por valores y acá obtengo el valor de la resistencia total del circuito. ¿Cómo podría leer yo esto? Bueno, digo, todas estas resistencias de este circuito, todas estas resistencias que acá se encierran en el círculo, pueden ser reemplazadas por una única resistencia cuyo valor es de 4047,99 ohms. Eso es lo que nos permite asociar resistencias en un circuito. Nos permite llegar a un número menor de resistencias planteando las equivalentes. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Nos vemos la próxima.